La mala noticia, y es algo terrorífico, aunque para algunos podría ser no terrorífico, es que Dios es amor. Eso es lo terrorífico. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene de terrorífico eso? Bueno, aquí lo terrorífico es que si Dios es amor, su amor es justo, pero no solamente es uno de los atributos de Dios, el amor. Ese no solamente es el atributo que Dios tiene. Otro de los atributos de Dios es que Él es justo, y otro es que Él es santo, y otro es que Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, la Biblia dice que está establecido para toda la gente que muramos un día, y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Charlie que venía. No dejes solo, me siento abandonada. Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es sumamente importante. Y pues este mensaje que te traigo es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó pues que se llevara a cabo, y es pues predicar el Evangelio. Y el significado de Evangelio pues es buena noticia, es buena noticia. Pero antes de darte la buena noticia, pues te tengo que dar la mala. Así como toda persona que tiene cáncer y es buena noticia que le den la cura, pues nosotros también estamos enfermos y tenemos la enfermedad del pecado. Y sin excepción, no hay ni una persona, nadie que ha nacido de una mujer puede decir yo no tengo pecado. Todos, sin excepción, tenemos pecado. Aún los niños tienen pecado. Entonces, la mala noticia, y es algo terrorífico, aunque para algunos podría ser no terrorífico, es que Dios es amor. Eso es lo terrorífico. Algunos dirán, bueno, ¿qué tiene de terrorífico eso? Bueno, aquí lo terrorífico es que si Dios es amor, su amor es justo, pero no solamente es uno de los atributos de Dios, el amor. Ese no solamente es el atributo que Dios tiene. Otro de los atributos de Dios es que Él es justo, y otro es que Él es santo, y otro es que Él es inmutable, Él no cambia. Entonces, la Biblia dice que está establecido para toda la gente que muramos un día, y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Y si Dios estableció eso, pues Dios no cambia, Él es inmutable, Él no cambia. No importa si yo digo no creo en Dios, no importa si yo digo, bueno, es que yo soy de tal religión, Dios es inmutable, Dios no cambia. Mis opiniones
a lo que Dios ya ha establecido no lo va a hacer cambiar. Nada de lo que nosotros hagamos va a hacer cambiar de opinión a Dios. El arrepentimiento no hace cambiar de opinión a Dios. Porque así como una persona que viola niños los mata, aquel que descuartiza gente, puede arrepentirse de lo que ha hecho, pero el arrepentimiento no lo va a librar de la cárcel, ni aún ¿cómo se puede decir? La cadena perpetua, o a lo mejor condena de muerte. No lo va a librar el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento tampoco nos va a librar del juicio delante de Dios, ni la condenación en el infierno. Hay muchas cosas que probablemente en nuestra mente creamos que es Dios, cuando pues Dios no es eso. Dioses existen muchísimos, existen millones de dioses. Pero según el catecismo de un pastor de tiempo pasado que se llamaba Spurgeon, entonces lo que él da a entender es que pues Dios no cambia, más bien Dios es uno, y Dios no puede arrepentirse de lo que Él ha establecido. Así que el arrepentimiento por nuestra boca, o a lo mejor el dejar de hacer algo, yo maté pero lo voy a dejar de hacer, no por eso quiere decir que Dios ya me va a decir, bueno, está bien, te arrepentiste y dejaste de hacer eso, entra al cielo. No, porque diríamos entonces que aquel que viola y asesina tendría que arrepentirse y dejar de hacer lo malo para no ir a la cárcel. Pues no, pero ¿y quién va a pagar lo que ya hizo? Entonces, Dios no cambia. Y en el catecismo dice que Dios es uno, pero es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un solo Dios. Y Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Entonces, lo que Él ha establecido nunca, para siempre, va a cambiar. Entonces, si Él estableció que después de la muerte fuéramos a un juicio, conforme a qué Dios nos va a juzgar. Bueno, la Biblia dice que Él nos va a juzgar según nuestras obras. Según nuestras obras. Ese Dios que es uno, ese Dios que es inmutable, ese Dios que es perfecto, ese Dios que es amor, ese Dios que a lo mejor en nuestra mente tolera todo lo que hagamos, bueno, aunque no es el Dios de la Biblia, ese Dios del que yo te estoy hablando, que viene en la palabra, en su palabra, Él es amor. Y al que diga, pues yo he conocido un Dios que es amor, yo digo amén, tiene razón, Dios es amor. Pero así como Él es amor, Él es justo. Y todo aquel que ha matado, robado, secuestrado, asesinado, mentido, adulterado, pues Dios lo va a mandar a la cárcel. Y la cárcel de Dios es el infierno. Y a lo mejor hay personas aquí que pueden decir, bueno, yo no he asesinado, ese mandamiento yo no lo he quebrantado. Bueno, si lo vemos conforme al estándar de Dios, dice que todo aquel que ha odiado es un asesino. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí ha guardado rencor? Probablemente no odiado, pero ¿quién ha guardado rencor a alguien? ¿O quién se ha enemistado fuertemente con alguna persona? ¿Quién se ha enojado con alguien? Si te has enojado con alguien, según el estándar del Dios triplemente santo, dice que ya eres un asesino. Y yo sí me he llegado a enojar con personas. Entonces, yo soy un asesino. Y todo aquel que ha hecho eso es un asesino también. Según el estándar de Dios. Que según mi estándar y tu estándar, pues sería muy bajo. Tu estándar y el mío son muy bajos y muy pecaminosos. Nada comparado con el estándar de Dios, del triplemente santo Dios. Entonces, hemos asesinado odiando. Hemos robado probablemente no un banco también, pero sí un chicle, un lápiz. A lo mejor comprado piratería. A lo mejor hemos robado minutos en nuestro trabajo. El simple tomar algo que no es tuyo es robar. Si tomas algo que no es tuyo, probablemente, como te decía, según tu estándar y mi estándar, podría ser no tan malo. O hay un chicle, 5 pesos, no creo que sea tan malo. Bueno, ya ahí nos damos cuenta qué tan pecadores somos y qué tan bajo es nuestro estándar y
qué tan santo es el estándar de Dios. Porque para nosotros el no tan malo pues es no pecado, no está mal. Pero para Dios el pecado es pecado, no importa la opinión tuya o mi opinión. Dios es inmutable. Entonces, el siguiente que te voy a mencionar, y pues va a ser el último, el que te decía, dice, no cometerás adulterio. Pero fíjate lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, dice, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea al sexo opuesto equivale a que ya tuvo relaciones sexuales con esa persona, según el estándar de Dios. Según el estándar de Dios, no el mío ni el tuyo, según el estándar de Dios. Entonces solamente imagina, ¿no? A lo mejor aquí te aburren las cosas de Dios, pero cuando tienes un problema, pues vas corriendo a Dios. Pero solo imagina que hay un Dios, ¿no? Solo imagina que hay un Dios y que ese Dios te va a juzgar conforme a sus mandamientos. Después de la muerte está establecido para toda la gente que vaya a un juicio. No importa si no crees en Dios. Irás a un juicio, yo también. La persona más santa que conozcas, ese también va a ir a un juicio delante de Dios. Y no importa que le haya dado maíz a las palomitas en el centro, no importa que haya ayudado a indigentes, no importa que haya dado todos sus bienes a pobres, y aunque se haya quedado en la calle, no importa, eso no lo va a librar del infierno. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién de aquí no es pecador? Todos somos pecadores y todos justamente merecemos la cárcel de Dios, que es el infierno. Y tú que dices no creer en Dios, o que te aburren las cosas de Dios, irás delante de ese Dios que aborreces. Y Él te va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y de hecho, si hoy mismo te hiciera una pregunta, solo imagina, ¿quién de los que estamos aquí podría decir que no es justo que Dios lo envíe al infierno? ¿Quién podría decir, sabes qué es justo que no me envíe al infierno? Porque yo no soy malo. Tenemos conciencia y todos sabemos que somos malos. El Papa es pecador, un pastor es pecador, un cristiano es pecador, a lo mejor un evangélico es pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado la ley de Dios sin excepción. Entonces, a lo mejor puede haber personas que digan, yo creo en Dios y yo nací en cuna cristiana. No importa, probablemente la cuna es más cristiana que esa persona que dice eso, pero el que hayas nacido en cuna cristiana, eso no te hace hijo de Dios tampoco. Porque hoy en día hay muchos jóvenes, mucha juventud, que solo por ir a la iglesia cristiana ya se creen hijos de Dios, y eso no es verdad. Entonces, toda persona que dice creer en Dios lo va a demostrar con sus frutos, con su comportamiento. Un árbol, según la Biblia, se conoce por sus frutos. Un árbol de manzanas se conoce porque da manzanas, o aún por sus hojas, pero algo da, ¿no? Entonces todo aquel que dice creer en Dios y no da nada de frutos, no le demuestra con su vida, con su comportamiento diario, pues está demostrando que es un mentiroso. Y el único que es mentiroso es el padre de la mentira, es el diablo, y solamente los hijos del diablo pues mienten. Entonces, ¿quién de los que vamos aquí no merece el infierno? Tienes conciencia, como te decía, y esta conciencia te la puso Dios. Y todos los que vamos aquí merecemos el infierno. Pero fíjate, algo que Dios hizo y de qué manera Dios mostró su amor para con nosotros. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún hoy, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no te hablo de una religión, porque no importa la religión que creas. Cualquier persona que tenga una religión va a ir al infierno con toda su religión. No importa si crees en algún santo, el que crea en un santo va a ir con todo su santo al infierno también. Porque todo santo que está en el cielo, que está en la presencia de Dios, fue salvo solamente por Cristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue salvo por nadie, ni por ellos mismos, ni por las buenas obras que hacían, ni por predicar el evangelio en la calle, así como lo hago yo. Yo no me voy a salvar por predicarte el evangelio, por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por orar.
Eso nos salva. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se levante el cuello y crea que llegando al cielo, al morir, porque según la Biblia todos iremos a la presencia de Dios y seremos juzgados. O sea, el creer que solo porque hice buenas obras en la tierra, voy a ser el primero de la fila, pues es un engaño. Porque las buenas obras no salvan a nadie. Hay mucha gente en el infierno que hizo muchas buenas obras, pero creyó más en sus buenas obras que en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La religión, las obras, los santos no salvan, ni interceden delante de Dios. El único santo, perfecto, justo, puro, sin mancha y el Cordero de Dios es Cristo, y es el único que quita el pecado del mundo, y fuera de Él nadie nos puede dar la vida eterna. La Biblia dice que Cristo vino, dejó su reino, vino, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, fue acostado en una cama de animales, en un pesebre, hediondo a lo mejor estiércol, no sé, con pulgas, no sé, pero era un lugar de animales. El rey, el creador del universo, vino y pues no tuvo lugar, nadie lo quiso recibir, pero fue a un establo, a una cama de animales. Entonces, la palabra de Dios dice que él creció, vivió una vida santa, perfecta, nunca le hizo mal a nadie, cumplió la ley, los mandamientos al pie de la letra, pero aún así fue castigado. ¿Por qué? Por el peor pecador. Él fue visto como adúltero, como mentiroso, como asesino, como ladrón. ¿Por qué? Porque eso eres tú. Eso eres tú y yo. Nosotros hemos desobedecido a nuestros padres, aborrecemos a Dios, que es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hemos robado tomando algo que no es nuestro, hemos asesinado, hemos cometido adulterio, y todo eso Cristo lo cargó sobre Él mismo como si Él hubiera cometido, cuando nunca quebrantó la ley, nunca quebrantó los mandamientos, y por eso fue castigado, como si Él hubiera sido el peor de los pecadores en el mundo. Así como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Cristo fue asesinado, fue aplastado por su propio Padre, por Dios, por tu culpa y por mi culpa. Y como te decía, no te vengo a traer una religión, a convencerte de una religión, vengo a traerte el Evangelio, porque la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el único que te puede dar la salvación es Cristo. Te decía, Él vino, nació de una virgen, vivió una vida santa, perfecta, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado. Según Isaías fue molido, después de haber sido molido, fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, habiendo sido clavado, Él clamó al Padre y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado porque Dios lo que estaba viendo en Él eran tus pecados y los míos. Él estaba muriendo por tu culpa y por mi culpa. Después de decir esas palabras, Él dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra. Después de eso fue sepultado. La Biblia dice que se le apareció, que resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días. Convivió con ellos, ascendió a los cielos, y hoy en día está intercediendo a la presencia de Dios, a la derecha de Dios, por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído la palabra de Dios, y Dios mismo te manda a que te arrepientas y confieses tus pecados delante de Dios, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Dios te ama y Cristo murió por ti. Dios te bendiga.